Bienvenidos a nuestra segunda temporada de Voces Pro Vida. En este primer capítulo tenemos un invitado muy especial, el profesor Horacio Giusto. Él es profesor de filosofía, escritor, conferencista internacional y director del medio La Resistencia Radio. Referente Pro Vida en Latinoamérica. Profesor Horacio, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación, que Dios le bendiga, y estamos todos aquí para aprender, todos los que formamos parte de este espacio. Creo yo que buscamos siempre la verdad y en consecuencia también llegar a las máximas expresiones de lo que es la bondad y la belleza. Así que siempre dispuesto a recibir aportes que nos permitan construir y también siempre dispuesto a transmitir aquello que he recibido. Excelente, muchas gracias. Le comento, hago de su conocimiento que Voces Pro Vida, y a nuestra audiencia también, nace precisamente de una necesidad de difundir la verdad y de esta manera poner nuestro granito de arena en esta batalla cultural. En el capítulo de hoy vamos a tomar algunos temas de estas agendas que están dentro de esta batalla cultural, empezando con el lobby LGBT, trans, pasamos por el aborto y terminamos con los retos que pueden enfrentar los activistas pro vida o las personas que están enfrentando estas agendas. Entonces, si me permiten dar paso a la primera pregunta, me voy a tomar esta libertad. Profesor Horacio, la pregunta que yo tengo para usted nace desde una necesidad como madre de familia. Desde hace muchos años yo me di cuenta que a la educación, a las escuelas que mis hijos estaban asistiendo, se estaba permeando toda esta ideología del lobby LGBT y de la agenda trans. Entonces, como yo veía que era una cuestión estructurada y sistemática, mi pregunta es, ¿existe dentro de la Agenda 2030 alguna subagenda trans y del lobby LGBT? Bien, es una pregunta un tanto compleja porque se vinculan dos aspectos. Por un lado, la noción ideológica propia del feminismo más contemporáneo, donde a partir de ciertas nociones de deconstrucción que aporta en el plano filosófico de Derrida, más el activismo tanto filosófico como político que va a aportar Judith Butler, empieza una forma nueva de entender la realidad donde el lenguaje, el campo simbólico, las palabras prefiguran el mundo externo ya no como una realidad objetiva, sino como una realidad interpretada. Y esta realidad interpretada va a ser siempre a través, insisto una vez más, de este lenguaje. Entonces, de acuerdo a cómo yo estructuro mi lenguaje, es cómo yo voy a percibir esta realidad externa. Por un lado, esto sería resumidamente la ideología queer, o podríamos llamar el nuevo feminismo, o podríamos llamar la expresión feminista de una nueva izquierda, o podríamos llamar también la forma en que se va actualizando el postestructuralismo por una corriente. Y si algo no se entiende, me interrumpen y me dicen para tratar de generar claridad. Pero resumidamente podríamos decir que el mundo, esto en términos muy simples, ya no es considerado una realidad objetiva donde la verdad es la adecuación de la inteligencia a la cosa, sino que ahora el mundo es simplemente una interpretación subjetiva a partir de la palabra, el verbo, el saber, subjetivamente. Por otro lado, la Agenda 2030 a veces genera algunas confusiones en determinados espacios. La Agenda 2030 es un proyecto que surge concretamente desde la ONU como una actualización de los protocolos de Kioto para intentar de esta manera poder llevar a cabo lo que son los acuerdos de París. Es una agenda donde los países soberanos en principio y teóricamente se someten voluntariamente para alcanzar 17 objetivos de desarrollo sostenible. Lo que en teoría parecería benigno, habría que discutir qué se entiende por bien en este punto y sobre todo en materia internacional, donde no hay una bondad, sino que intereses, pero bueno, pareciera benigno esta noción de que todos los países miembros de la ONU
ajustaran sus políticas económicas, sociales y culturales en pos de favorecer el cuidado de la casa común, como dice determinado líder religioso. Pero hay que tener en cuenta lo que es el trasfondo. La Agenda 2030, más allá de estos eslóganes tan engañosos como educación de calidad, que es el objetivo número 4, o producción y consumo responsable, que es el objetivo 12, que parece, insisto, a todas luces, un proyecto por demás laudable. Si uno investiga un poco, vamos a ver que detrás de la educación de calidad lo que hay es un proyecto globalista de uniformidad educativa, donde el niño de Inglaterra tenga que consumir el mismo contenido educativo que el niño de Sudáfrica, que de Argentina o de Colombia. Si yo me voy a lo que es producción y consumo responsable, vamos a ver que se está favoreciendo concretamente el mercado del régimen comunista chino, que tiene en este momento el control global de los metales raros necesarios para la transición energética verde, siendo curiosamente la nación que no solo es la más contaminante del mundo, sino la que está siendo denunciada por tener mano de obra esclava. Entonces, aquí tenemos por un lado lo que es la supuesta teoría, que es una discusión para un campo académico separado de la realidad, o el campo real, que es donde a nosotros, lo digo como filósofo realista, nos gusta desenvolvernos. Usted me pregunta qué vínculo habría entre el ecologismo y la cultura trans. Bueno, en principio la respuesta más rápida sería: no parece haber un gran contacto, más allá del objetivo número 5, que dice igualdad de género. Si esto alguien lo quiere estudiar, puede tan solo entrar en este momento en la página oficial de la ONU, pongan ONU 2030, es el sitio oficial de las Naciones Unidas. Allí se explica qué es la igualdad de género. Una igualdad de género que va a promover, y tal como se marca en sí mismo, que tiene por objetivo que todas las naciones adopten una cultura donde las mujeres, donde las niñas, donde los transexuales, donde cualquier identidad de género pueda ser recibida en sus sistemas legales como si fuese una expresión natural más, con todo lo que ello implica. La educación con perspectiva de género, la salud con perspectiva de género, los derechos sexuales y reproductivos. Y aquí vamos a entrar, de hecho, en el punto de contacto. ¿Cuál es el punto de contacto que usted me va a marcar? Si yo me remito al origen de la palabra ecología, sin siquiera hablar todavía de ecologismo, donde todos los intelectuales ecologistas han sido, sin excepción, inmanentistas, es decir, van a negar necesariamente la existencia de un Dios, o al menos van a negar la existencia de un Dios trascendental, porque Baruch Spinoza va a ser inmanentista, pero va a creer que Dios es la naturaleza, Deus sive natura. Si vamos al origen de la palabra ecología, voy a llegar a Ernst Haeckel, un inmanentista, bonista, es decir, que sigue la filosofía de Baruch Spinoza, aquellos que creen que no hay un Dios trascendental, sino que todo se agota dentro del hombre. Aquel que va a radicalizar ciertas teorías de Darwin, aquel que va a ser miembro de la sociedad eugenésica, va a ser miembro de la Sociedad de Higiene Racial de Alemania hacia el año 1904, y a partir de ahí vamos a ver que todos los ecologistas, sin excepción, han promovido una forma específica de control de natalidad para que de esta manera, bajo la excusa de resguardar la naturaleza, la casa común, la Gaia, la Pachamama, el planeta Tierra, siempre se esté controlando que los recursos alcancen para una determinada parte de la población, siendo que esto ya fue desmentido, por ejemplo, por economistas que apostaron que los recursos no se iban a agotar hacia el 78 y que efectivamente ganaron. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Si yo veo Paul Ehrlich, La bomba demográfica, que es el libro más importante de los ecologistas, promueve control de natalidad. Si yo voy a Eric Pianka, uno de los ecologistas más importantes de Estados Unidos, que dijo que era necesario un virus que acabe con el 95% de la población. Si yo voy a Petra Kelly, que sostuvo en su obra, siendo ella fundadora del Partido Los Verdes y pionera del ecofeminismo,
que había que erradicar al hombre blanco heterosexual capitalista. Entonces, si yo voy a Dave Foreman, que fue presidente de la asociación ecoterrorista Earth First, que sostuvo que la vida de un oso valía más que la vida de un humano, si yo voy a Peter Singer, el mayor animalista contemporáneo, asesor externo de la ONU, que sostuvo que tenían los mismos derechos e incluso más derechos una vaca que un niño por nacer o un discapacitado mental grave, voy a ver que es imposible separar la agenda eugenésica del ecologismo, propio de la Agenda 2030, que expresamente en su aplicación podemos ver que cuando fue el año 2021 la conferencia de partes número 26, la gran preocupación de la COP26, donde estaban todos los líderes ambientalistas, no fue recriminar que China en el año 2020 había seguido apostando a la producción a base de energía de carbón, mientras el resto de Occidente tenían que renunciar, por ejemplo, a la energía nuclear, sino que fue, muy por el contrario, preocuparse de por qué en África no se habían aplicado los derechos sexuales y reproductivos. Y alguien me diría, ¿cuál es el punto con la agenda trans? Si bien no hay un punto directo, sí va a haber una mancomunión, porque la cultura trans nunca se trató, o la cultura queer, como le quieren llamar ustedes, nunca se trató de liberación sexual, que es el gran mito, y yo noto que algunos intelectuales a veces caen en este error. Nunca se trató de la cultura trans de la liberación sexual. La liberación sexual pudo haber existido hace 60, 70, 80 años atrás, pero hoy no se habla de liberación sexual, porque hoy no hay encuentro sexual. Si yo observo en el mundo hoy, mientras hay un auge en el consumo digital de contenido erótico, hay un descenso drástico en las tasas de natalidad. Y de hecho, y para que lo vean en términos simples, ya no se habla de varón y mujer llevando una vida lasciva, procreando. Al contrario, se habla del no binario. Y el no es la negatividad, es la negación de la identidad sexual. Y por lo tanto, como el obrar sigue al ser, si yo niego la identidad sexual, estoy negando la actividad sexual. Por eso van a ver que mientras más se fomenta esta suerte de consumo erótico, más rápido caen las tasas de natalidad, que es en última instancia lo que la ONU puso como mayor propuesta hacia el año 94 en el Cairo como derechos sexuales y reproductivos para el mundo, y que se ha ido sosteniendo sistemáticamente desde el año 2015 hasta la actualidad, donde la mayor preocupación es, en última instancia, controlar los procesos de natalidad, que atienden en última instancia un proyecto geopolítico vinculado a lo que es la reproducción e industrialización, porque si algo que dice la Agenda 2030 es que los países en vías de desarrollo no se reproduzcan y no se industrialicen, que si hay tiempo al final lo puedo explicar con un ejemplo práctico. Excelente, pues efectivamente esta agenda lo que busca es controlar a la población a través de este tipo de ideologías. ¿Qué opinas, Capi? Pues sí, esta Agenda 2030 tristemente pues suena muy bien en el papel, ¿no? Que muy inspirada en sacar beneficios para la humanidad, pero realmente tiene un fin perverso. Y pues como bien apuntaba el profesor Horacio, pues con eso de que hay que ser inclusivos, pues ya se permite casi todo, ¿no? Entonces ahí es donde vienen las trampas, ¿no? Fer, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues creo que es un tema bastante complejo, ¿no? Del cual, debido a que hay cierta ambigüedad en todo este tipo de temas, se presta para demasiadas interpretaciones, y entonces digamos que los países lo van adoptando según lo que escuché de Horacio, porque es bastante complejo el tema, ¿no? Y se puede prestar para muchas cosas, ¿no? Reducción de la natalidad, preservar recursos y justificar argumentos infundados, pues, ¿no? Que ya carecen de sustento, pero se siguen utilizando hasta el día de hoy, pues para generar, yo creo que la parte emocional en la sociedad, ¿no? Para ellos, pues lograr sus objetivos, creo que son objetivos de ellos, ¿no? De unas cuantas personas que están en el poder. Pero creo que es un tema muy complejo, el cual no es un tema que yo maneje a profundidad, pero vale la pena estudiarse ese tema y
irse contagiando un poco y empapando de lo que está pasando en el mundo en esta Agenda 2030, ¿no? Pues sí, aparentemente pareciera no tener relación, sin embargo, es una manera de poder controlar a las personas desde este tipo de agendas. Ahora, profesor, desde nuestra posición como padres de familia, ¿qué aristas deberíamos de cubrir para poder proteger a nuestros hijos, a nuestras niñas? En primer lugar, y quizás sea el mayor desafío de todos, es ser padres. Y eso ya es un logro. En un mundo que ha apostado a la atomización del individuo, poder darse en caridad, poder darse en amor, poder negarse a uno en pos del otro, ya es un logro. Quizás sea para algunos formando familia y será el llamado que tengan de Dios. Quizás para otros sea la enseñanza, para otros serán las obras de caridad y de amor hacia el prójimo. No es que necesariamente la persona sin hijos ya va a ser un problema o cómplice o partícipe del globalismo, sino es partícipe aquella persona que se encierra sobre sí, aquella persona que piensa solo en sí y que no es capaz de ver al otro, lo que Luigi Sago llamaría magistralmente en uno de sus mejores libros la muerte del prójimo, donde la persona tan solo se queda atrapada en su celular con sus auriculares, aun cuando podría tener un hermano muriendo a su lado. Ahora, más concretamente sobre los padres, y resulta complejo, más en un mundo ya digitalizado, hasta podríamos hablar de una ontología digital analógicamente, cuando vemos que todo transita por las pantallas que van filtrando la forma en la que nosotros conocemos la realidad, porque ya no conocemos la realidad tal como es, sino que conocemos la imagen de la realidad. Pero las imágenes muchas veces distorsionan. Las imágenes no ofrecen la profundidad que ofrecen las 3 dimensiones del campo real. Las imágenes son tan solo un símbolo, una forma de lenguaje, una forma en la cual yo vería una pantalla, lo cual no equivale a ver a la persona. Y en eso los niños se encuentran plenamente involucrados. Es muy difícil hoy encontrar una familia que no esté digitalizada, ya que desde pagar un impuesto hasta comprar comida, todo transita por el celular. Mi consejo sería, y voy a hablar aquí ya no como docente de filosofía, sino como padre de 2 criaturas, es el sacrificio. Es entender que el matrimonio y la paternidad es hacer de la cruz con su madero una escalera al cielo. Y no hay salvación sin cruz. Entonces, los padres tienen que aprender a negarse así. El padre tiene que aprender a que va a tener que trabajar más, dormir menos, disfrutar menos del mundo. Pero como diría San Pablo, el mundo nos ha condenado y nosotros hemos de condenar el mundo. Entonces, en ese sentido, mi apreciación es negar las pantallas. De hecho, yo tengo un trabajo en uno de mis canales que tengo por hobby que se llama Un Conserva Random. Es un canal de hobby, simplemente como el gusto de hacer algo cuando estoy al vicio, en algunos momentos, donde allí explico las guías para las edades. Hasta qué edad no deben tocar una sola pantalla y luego hay un proceso paulatino, cuidado, porque sé que van a vivir en un mundo digital. En nuestro humilde caso, nosotros no tenemos ni siquiera televisor en nuestro hogar, porque es bueno a veces evitar las ocasiones próximas al pecado. Entonces no tenemos pantallas, no tenemos televisores. Mi esposa tiene su notebook, yo tengo mi computadora con la que trabajamos y nuestras hijas van a un colegio privado muy particular, no quiero dar el nombre ahora en público. Están en una zona, en un pequeño pueblo, estamos aislados del mundo, separados del mundo, hemos creado comunidad. Sé que es difícil, porque para un matrimonio que desea conservar la sana tradición, solo y aislado no va a ser la misma resistencia que si se encuentra apoyado en otros matrimonios que también sigan con las mismas ideas. Ustedes piensen, por un ejemplo, si yo estoy ante una mujer que de repente es la única que ha sido mamá y por ser mamá tiene que renunciar muchas veces a su crecimiento profesional y se rodea con mujeres que por ser solteras y sin hijos han crecido enormemente en el mercado o han crecido enormemente en el Estado, se va a generar un pequeño resentimiento hacia la maternidad porque está esa parte humana
esa carne nuestra, que va a empezar a sentir un pequeño celo que luego se va a trasladar al hogar, de decir, yo podría haber crecido tanto profesionalmente si no hubiese sido por la maternidad, pero si esa mamá se encuentra contenida con otras mamás que también comparten el sacrificio, es como los cristianos cuando juntos, al ir uno al del otro, cantando se arrojaban a los leones, porque se sabían en común unidad, de allí la palabra comunidad. Entonces mi consejo para los padres es, primero, negar las pantallas. Segundo, sacrificarse mucho, porque es llegar cansado del trabajo y dedicarle tiempo a los hijos para que lean, que escriban, que se diviertan, que aprendan sin los dispositivos electrónicos. Tercero, crear comunidades. Cuarto, tiene que estar presente en esa familia, y me atrevo a decirlo sin excepción, el ayuno, la oración, la limosna y la penitencia. El matrimonio que no es capaz de fortalecerse, porque allí están las 4 virtudes cardinales, ni siquiera estoy hablando de fe, pero allí donde hay una vida contemplativa, porque alguien podría ser ateo, pero que en vez de oración tengan vida contemplativa, contemplus, como decían los griegos, entrar al templo, donde un espacio de silencio. En el templo viene la reflexión, porque los griegos se reflejaban en el cosmos a ver qué decían los dioses, y de allí surge la teorización, el teos, que es Dios, la comunicación de Dios. Entonces, sin contemplación, que va a permitirle al matrimonio el desarrollo de la virtud cardinal de la prudencia. Contemplación u oración para la prudencia, para tener buen juicio, discernimiento, pensamiento crítico, que significa discernir. Luego, la penitencia, si alguien es ateo, aprender a vivir en castidad, porque eso es lo que va a permitir soportar el día de mañana las tentaciones, y eso es lo que va a permitir al matrimonio hacerse fuerte, la virtud cardinal de la fortaleza. Entonces, en esta virtud de la fortaleza, el matrimonio va a poder soportar toda embestida y va a tener la fortaleza para enfrentarse a los docentes, a los directores o a quien tengan que enfrentarse para salvaguardar la inocencia del hijo y no conformarse con que la maestra ya le dio este contenido. Lo digo yo porque tuvo un escándalo un poco elevado en sus tonos con la directora del jardín de lo que era antes mi hija mayor. Entonces, esto es importante. Tercero, porque es importante también el ayuno, aunque uno sea ateo, para fortalecer la templanza, porque el matrimonio que es templado como virtud cardinal, este matrimonio templado es capaz de renunciar para sí en pos del hijo. No quiero ser autorreferencial, solamente hablo de lo que yo sé. Nosotros, por ejemplo, con mi esposa tenemos muchas privaciones, pero justamente en estas privaciones que tenemos, usamos ese dinero que recibimos, además la obra de caridad que desarrollamos, para poder pagarle la educación a nuestra hija, porque tenemos que viajar hasta un pequeño pueblito hasta que terminemos nuestra casa allí, y justamente para poder pagar el traslado de nuestras hijas a este colegio al que enviamos, que es un colegio muy sano, tenemos que hacer sacrificios, pero este sacrificio no podría ser llevadero si yo estuviese acostumbrado a saciarme siempre a mí mismo. Si yo no fuese templado, si yo no practicase el ayuno, diría, ¿por qué debo pagar tanto dinero en transporte escolar, por ejemplo, o en cuotas o en obra social, cuando en realidad yo podría mandarla a cualquier colegio público? Total, me interesa que sea ingeniero en sistema el día de mañana, y yo darme los gustos en vida y salir con mis amigos, comer un asado, tomar una cerveza. De allí la templanza, que se logra a través del ayuno. Y luego la limosna, si lo quieren ver en términos seculares y laicos, la solidaridad, porque el hijo aprende primero por imitación. Este es un proceso que nosotros explicamos en filosofía. Los niños aprenden primero por imitación. De hecho, la filosofía del arte, que yo acabo de terminar mi especialización ahora, en filosofía del arte lo primero que se enseña, la técnica, la tecné, surge por mimesis, que es la imitación. La mímesis surge por imitación, por mimética, por imitar, y así aprenden los niños, por imitación, desde el conocimiento sensible. Entonces, practicar la caridad, practicar el amor en el matrimonio, va a hacer que ese niño
no piense en sí y se satisfaga así, sino que va a empezar a buscar un bien mayor, porque la caridad me lleva a la virtud cardinal de la justicia, que es dar a cada uno lo suyo. Entonces, en esta práctica de la justicia, dar a cada uno lo suyo implica reconocer un otro. Hoy la mejor forma de combatir el posmodernismo es salirse de sí, del idios, salirse de sí mismo en encuentro hacia el otro. No me sirve de nada a mí darle a mi hija el mejor discurso filosófico sobre lo que es ser un idiota si yo no me salgo de mí. Pero la única forma de salirme de mí, de romper este idios, es justamente entregándome hacia un otro. Y entregándome ya no por prestigio ni popularidad, sino por amor y amor a un bien trascendental. Que eso me va a llevar a mí enseñarle a mis hijos qué es lo bueno, qué es lo bello y qué es lo verdadero, como trascendentales o universales y no como una mera construcción social. Esto es lo que podría decirle como consejo a los padres. Pues sí, y por desgracia estamos en estos tiempos difíciles a donde encontramos padres que son verdaderamente inmaduros. Es complejo hablarles de ciertos temas porque de hecho ellos ya están tomados su voluntad a veces hasta por estas agendas woke, ¿no? Los padres tienen que ser la primera barrera para sus hijos. Sin embargo, muchas veces se pierden en todas estas ideologías y entonces no dan precisamente a sus hijos una vida de tal manera que estos niños encuentren un propósito, ¿no? ¿Qué opinas, Capi? Pues mira, Anita, yo lo que opino es que, pues como bien apuntaba el profesor Horacio, pues los padres han dejado, pues con esta idea de que nadie enseña a ser padres, han dejado muchas cosas al alcance de otras personas, ¿no? Y creo que también los que no tenemos la dicha de ser padres directamente, pues tenemos ese compromiso con la sociedad, ¿no? De hecho hay ejemplos, ya tocando un poco los ejemplos del pasado. Por ejemplo está Don Bosco, este santo que es el patrono de la juventud, que él dedicó su vida a rescatar a niños de la calle, ¿no? Y a formarlos en valores, en oficio, en ser personas de bien. Entonces creo que también parte de esto es que nos acudamos la apatía, que desde nuestra trinchera y con nuestra, pues en nuestro día a día, pues poder brindarle a los jóvenes, a quienes nos rodean, esas oportunidades, ese buen consejo, ¿no? Porque muchas veces hacemos caso omiso, no sabemos qué historias hay en cada familia, pero sin embargo, pues también nosotros los que estamos afuera podemos contribuir para que estos jóvenes que están siendo bombardeados por estos medios digitales, pues tengan otras alternativas, tengan otras perspectivas para poner en la balanza, ¿no? Lo que está bien y está mal, porque tristemente, pues estos son jóvenes, ¿no? En ese buscar un sentido de pertenencia, a veces aceptan ciertas ideologías que en el fondo no están bien, ¿verdad? O sea, saben que algo no cuadra con la realidad, pero pues por estas heridas o estas situaciones con las que viven, pues se dejan llevar, ¿no? Como borregos en el matadero. Y es donde nosotros creo que podemos contribuir a sembrar esa semillita, ¿no? Para que ellos en algún momento reaccionen y se den cuenta de que están siendo manipulados. Muy bien, muy bien. A mí, bueno, yo me dedico a las terapias y me ha tocado ver muchos niños en terapia que el primer error que yo veo tiene que ver siempre con los padres, ¿no? Veo muchos niños perdidos en su misión de vida. Por ejemplo, no saben para qué vienen, no conocen realmente los valores trascendentales, creen que no son especiales. O sea, creo que ese es el error que muchos padres cometen, el no motivar a sus hijos a ser personas diferentes, a ser personas que tengan un valor trascendental en la sociedad. Creo que los padres han olvidado mucho de sembrar ese tipo de valores trascendentales en los niños. Los hacen creer que son uno más del montón, de que nada más vienen a este mundo a sacar provecho, no buscan lo trascendental, buscan más el honor, el reconocimiento, el ganar mucho dinero, y entre eso pues abundan
muchas cosas donde uno puede obtener dinero fácil y cosas así, ¿no? Entonces me he dado cuenta que eso es lo que les falta mucho, más allá de las creencias religiosas, porque inclusive hasta unos padres ateos pueden educar a sus hijos con base a valores trascendentales, ¿no? Como bien lo dijo Horacio, la caridad, el buscar el bien común de los demás, de las demás personas, ¿no? Creo que ahí está un grave error, como que no les han instituido muy bien la idea, pues, de que vienen a este mundo a dejar huella, a hacer cosas realmente valiosas, sino que los han llevado como de, en esta vida venimos a sobrevivir, a sacar provecho, a buscar el honor, el reconocimiento y nada de sabiduría, ¿no? Creo que en la educación de los hijos, o que es súper importante, es como construir un edificio de fichas y hay que irlas apilando una tras otra y es muy difícil. Las redes sociales, el internet, el celular, es algo que destruye ese edificio con mucha facilidad. Es mucho más fácil destruir que construir. Entonces, como padres tenemos que tener mucho cuidado. Yo también tengo un hijo de 6 años ya y verdaderamente hay una tendencia a querer agarrar el celular, a que se quieran refugiar allí, porque hay una fuerte tendencia que atrapa a los niños hacia ese mundo, ¿no? Y es la perdición. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande como padres para que los niños no se refugien en las redes sociales, en el celular, en un aparato, sino que convivan más con sus papás, que jueguen más, que echen más su creatividad a volar, y siempre es llevarlos de la mano a la caridad, a hacer cosas buenas con su vida, cosas útiles para la humanidad. Podría extenderme un poco más, pero creo que con eso yo también terminaría mi participación de este tema. Ok, excelente. Pues efectivamente los padres son los primeros que tienen que desarrollar el carácter necesario para poder guiar a sus hijos. Y por eso nosotros estamos haciendo estas iniciativas para darles herramientas dentro de nuestras posibilidades a todos los papás que quieran suscribirse a esta lucha, a esta batalla cultural. Pasamos a las preguntas que va a hacer Asael y después finalmente a las que haga Fer. Adelante, Oscar. Sí, bueno, dentro de esto de la agenda, dentro de la Agenda 2030, pues es inevitable, ¿no? Viene ahí disfrazado, pues, el aborto como un derecho de salud de la mujer, ¿verdad? Pero, pues, bueno, sabemos que eso no es así, es un negocio, pero bueno, dentro de este debate del aborto, si está bien o está mal, si se lleva hace muchos años, últimamente han separado la filosofía de la biología, ¿no? Y ahora pareciera ser que el ser humano es un concepto muy complejo y por tanto cada quien interpreta como quiere y jala agua para su molino, como decimos acá en México, ¿verdad? Y yo quería preguntarle, profesor, si el concepto de ser humano es tan ambiguo como quieren hacernos creer y si hay alguna incompatibilidad entre el ser humano biológico y el ser humano social o filosófico. Bueno, Ludwig Wittgenstein diría que los límites del mundo son los límites de nuestro lenguaje, algo que yo en cierto sentido creo que alguna razón tuvo. Entonces, por ahí yo he sido criticado por mi cita constante a José Ortega y Gasset en cuanto que yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, en este sentido, las circunstancias, nuestro lenguaje, nuestra forma de expresión van a moldear en gran medida nuestras relaciones. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que hay una búsqueda de querer separar lo que podría ser la biología como una suerte de dato empírico de la persona como una suerte de construcción jurídica. Entonces, se está empezando a buscar paulatinamente crear nuevas categorías de personas, como sucede con el mal llamado derecho a los animales. Yo ya le expliqué por qué es imposible que un animal tenga derechos, porque no es agente moral. Y por otro lado, se le quite la categoría persona a quien es naturalmente miembro del género humano, como podría ser un niño por nacer, una persona en coma, una persona en situación de drogadicción o cualquier tipo de cualidad, independientemente de sus accidentes. Ahora, aquí va a venir la gran disputa. ¿Qué es entonces persona? Y esto aquí sí es cierto que amerita un trato diferenciado.
Veámoslo de la siguiente manera y tratar de explicar lo más rápido posible, pero que les pueda servir a ustedes y quienes nos escuchen. Yo en esto me voy a cernir sobre Santo Tomás de Aquino como fuente. Yo tengo 5 categorías de vida. La vida vegetativa, que es aquella que opera solamente con las funciones de crecimiento, reproducción y alimentación, serían las plantas, en términos simples, tienen un alma. El ánima, que es lo que lo anima, este principio vital que opera en las plantas. Yo sé que suena escandaloso decir que las plantas tienen almas, porque normalmente cuando a alguien le dicen alma, lo primero que piensa es en el angelito con una aureola allí en el cielo tocando el arpa con Jesús al lado. No, gente. Les aviso que en un debate académico serio no funciona así. Alma es aquello que anima, principio vital. Luego está como principio vital el ánima o el alma de los animales, los animados, que además de tener estas funciones reproductivas, alimenticias y de crecimiento, tienen conocimiento sensible. Entonces, hay animales que, además de sus 5 sentidos externos, tienen los 4 sentidos internos. La estimativa, el sensorio común, lo que es la imaginación, lo que es la memoria. Por eso hay leones que se saben de memoria los trucos en el circo, o gatos que saben volver a la casa, y por eso hay perros que sueñan. Por eso un caballo no se le enseña a nadar, y por eso un gato puede distinguir lo que escucha de lo que ve, porque operan distintos mecanismos como el sensorio común, la memoria y la estimativa. Luego viene la vida racional, y es allí donde aparece el ser humano, como esencia. Porque si bien nuestra naturaleza es racional, no todos ejercen la razón. Y de hecho, una persona que no ejerce la razón se aproxima mucho al comportamiento de un animal. Si ustedes lo ven explicado en términos simples, vean Pinocho. Pinocho estaba hecho de madera, que en filosofía es el material por definición para dar ejemplos de lo que es materia, forma, causa, etc. Pinocho era de madera, es decir, un elemento moldeable. Cuando él cae en el vicio, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, se animaliza, se convierte en un asno, en un burrito. Ahora, cuando él se eleva en virtud, como Jonás, que cae en el arrepentimiento dentro de la ballena y decide cumplir la voluntad superior, se humaniza, porque se eleva en virtud. La virtud y el vicio eleva o degrada la forma del hombre. ¿Qué es la forma del hombre? Su alma. Yo soy materia y forma. Mi materia es mi cuerpo y mi alma es mi forma. Entonces, cuando la forma hace abandono de la materia, ¿cómo se llama en el ser humano? Muerte. Porque este principio vital abandonó este cuerpo. Entonces, el cuerpo ya no está animado por sí, como principio vital. ¿Qué es la vida para la filosofía? Diferente a la biología. Porque para la biología es vida aquello que posee metabolismo propio, división celular autónoma, respuesta al estímulo exterior. Para la filosofía, la vida es principio de movimiento inmanente y espontáneo. Entonces, mi forma es mi vida, mi forma es mi alma. ¿Y qué es esta alma? No es sustancia individual de naturaleza racional cuando define persona, como lo diría Boello. Es un subsistente, porque la forma de la mesa se agota cuando se agota su materia. Si yo prendo fuego a una mesa, ya no hay mesa. Si yo prendo fuego a un árbol, ya no hay árbol. Ahora, cuando una persona muere, al menos para algunos, el alma no se agota. Por eso se habla de subsistente. Por eso algunas religiones creen, por ejemplo, en el cielo o en el infierno. Porque parten de que si hay un conocimiento de lo eterno, en consecuencia hay un principio que participa, que va más allá del mundo material. ¿Y qué es lo que se corrompe? La materia. La materia es lo que se corrompe. La materia es lo que se corrompe, porque la materia, que es principio de corrupción o generación, es lo que está sujeta a cambio. Entonces, si el alma no es material, es espiritual, no se puede corromper, tampoco se genera. En el sentido de que el alma no se genera a sí misma, sino que tiene una causa eficiente. Para algunos se va a llamar Dios la causa eficiente.
¿Por qué es importante esto? Porque alguien diría, ¿por qué el alma tiene que ser necesariamente espiritual o inmaterial? Porque el obrar sigue al ser. Entonces, si el alma, como el conocimiento, opera por fuera de lo material, por ejemplo, en el lenguaje, en este campo simbólico, en las ideas, en la abstracción, en la lógica, en las matemáticas, si opera fuera del mundo material, significa que el alma es inmaterial. Que luego tenga un soporte material es una discusión aparte, no me quiero desviar del tema. Luego tenemos la vida angelical y la vida divina. Esto según Santo Tomás de Aquino. Ahora, ¿qué es persona? Justamente persona es subsistente individual de naturaleza racional, lo cual implica definir su esencia. Pero la esencia que está concretizada en la forma, es decir, yo tengo la esencia humanidad, pero lo que conozco es al humano. Si yo le preguntase, por ejemplo, a la dama que está aquí, señáleme a 3 seres humanos, rápidamente señalaría a los 3 que estamos en pantalla, porque puede señalar la forma. Pero si yo ya le digo, señáleme la humanidad, no podría. Pero no por ello, porque es una abstracción de esencias, la humanidad deja de existir, sino porque la humanidad es en tanto esencia, la forma se actualiza y concretiza en el hombre individual. ¿Qué sucede en este punto? Que luego van a estar los accidentes, porque si yo sustancialmente soy persona, sustancialmente soy un subsistente individual de naturaleza racional, que puedo no ejercer la razón, porque si yo tengo a una persona, por ejemplo, privada de su libertad, un preso, un reo, un niño por nacer, una persona bajo los efectos de la droga o una persona en coma, claramente que el ejercicio de la libertad no lo pueden realizar, pero no por ello, en su esencia, pierden el libre albedrío que es inherente al pertenecer dentro del género humano. Entonces, todo ser humano, por el hecho de ser humano, está dotado inherentemente de la facultad del libre albedrío, aunque no lo puedan ejercer. Así tampoco podría una persona, por ejemplo, ejercer la razón. Una persona bajo los efectos de la droga, una persona bajo los efectos del sonambulismo, una persona por nacer, una persona moribunda y en coma, no ejercerían plenamente la razón, pero no pierden su naturaleza racional. Y al no perder su naturaleza racional, son considerados agentes racionales. Y porque son considerados agentes racionales, son considerados agentes morales. ¿Por qué es un agente moral? Porque el agente moral es aquel que, por poseer inteligencia y voluntad, pueden obrar el bien o pueden obrar el mal. Algo que un animal no puede. El animal no puede por sí mismo, por naturaleza. Yo tenga un león en estado fetal o un león adulto, el león por su naturaleza no va a racionalizar y decir, por mi voluntad y por mi inteligencia, hoy me declaro vegano. En cambio, a un niño por nacer, aunque todavía no puede ejercer su facultad moral, sí es sujeto de derecho porque pertenece al género humano, donde se pueden distinguir las prerrogativas propias de aquellos que están dotados de inteligencia y voluntad. Y esto es lo que nos lleva, para quienes, como en el caso mío, creemos en Dios, en entender por qué los ángeles podían pecar, es decir, obrar el mal, desobedecer, y por qué Dios, que creemos, al menos el Dios que yo creo como cristiano, no es lo mismo que el Dios de Plotino, porque nuestro Dios es un Dios dotado de inteligencia y voluntad. Por eso nuestro Dios hace el bien, porque en el caso de Plotino era una fuerza cósmica que actuaba sin inteligencia y sin voluntad, simplemente obraba por obrar. Esto es muy importante cuando entramos en temas teológicos filosóficos. Pero yendo a su pregunta, y creo que me fui un poquito de la pregunta, pero bueno, así soy apasionado con estos temas. Alguien diría, ¿se puede separar persona del aspecto biológico del filosófico? Se podría, sí. De hecho, muchos lo hacen en términos posmodernos, en querer segregar. Ahora, ¿tiene lógica? No. Es como que yo quisiese separar
mi persona de mi pensamiento o de mi verbo, o me quisiera separar mi persona de mi amor. En términos conceptuales podría, pero no tiene sentido en la realidad. Porque en la realidad, desde el niño por nacer hasta la persona que se encuentra en coma, siguen siendo seres humanos. Ahora, si yo hago depender de la sola ciencia el concepto de persona, va a haber un problema de índole materialista, porque la persona es más que su materia, pero también la persona es más que una construcción social. Es aquí donde yo tomo distancia tanto de un lado como del otro. Para mí está en un error quien dice que mujer no se nace sino que se hace, porque hay un sustrato material que nos configura sustancialmente. ¿Qué es lo que es sustancia? Composición de materia y forma. Entonces, si yo niego la materia, como hacen las feministas, hay un error, porque estoy perdiendo de vista que el hombre es como una obra de arte en un lienzo. Uno libremente puede dibujar, pero dibuja dentro del lienzo. Ahora, si yo digo que mujer o varón o personas es solo por el dato biológico, y yo no soy marxista, entonces yo nunca podría dar un argumento de esa calidad, porque sería querer combatir la nueva izquierda apelando a conceptos de la vieja izquierda. Entonces, si yo no fuese cristiano, capaz que sí podría reducir todo a la biología pura. La persona es materia y forma, no es ni pura materia biológica ni pura forma. Y quien hace un absoluto de los dos está en un discurso ideológico, o en el idealismo o en el materialismo. Hay personas desde el momento de la concepción. ¿Por qué hay personas? Porque hay un subsistente individual de naturaleza racional. Ahora, pertenecer a una naturaleza se pertenece por esencia, no por accidente. Por eso, si yo tengo una persona con alguna discapacidad, para mí es tan digna como una persona con el pleno desarrollo de sus facultades. Si yo tengo una persona que ha perdido un brazo o una pierna, no es menos persona, porque el principio vital y su esencia es lo que lo configura, siendo que la materia es un accidente, pero en este accidente reposa esta esencia. Entonces no es una abstracción pura, idealista, sino que hay una comunicación constante entre la idea y la materia, y esa unión es lo que hace la riqueza del realismo filosófico. Ok, muy bien. Entonces, un niño por nacer no es que tenga la potencialidad de convertirse en ser humano, es que ya lo es por su naturaleza, ¿no? Entonces, es cuando estas personas que defienden el aborto es donde meten todas estas ideologías de tal manera de que las personas que no conocen cómo va su agenda pueden ser como tomadas, envueltas, y entonces dicen, ok, sí, acepto que sea un medio viable, un término médico o un proceso médico que es aceptable, ¿no? Es importante hablar desde esta perspectiva, desde esta tesitura, para poder mostrarles a las personas de que muchas veces las personas que defienden estas agendas utilizan términos muy abstractos para poder envolverlos y decirles, ¿sabes qué? No es un ser humano. En tanto no nazca, no es un ser humano. ¿Qué opinas, Azael? Es que esto es bien interesante. Bueno, yo honestamente no soy filósofo. He considerado empezar a leer más al respecto, porque hay diferentes corrientes, ¿no? Y bueno, yo creo que todo el conocimiento, a final de cuentas, cuando va en el mismo sentido, a pesar de cómo se va generando, pues es lo que le da un sentido a este tipo de discusiones, ¿no? Y a veces lo quieren tergiversar estas personas. Por ejemplo, cuando dicen qué es la vida, pues podemos manejarlo a lo mejor hasta en dos sentidos, ¿no? El biográfico y el biológico, ¿no? Y la definición biológica, en el sentido biológico, pues hay varias definiciones, ¿no? Está la definición termodinámica, la metabólica, la reproductiva, por la complejidad, la evolutiva. Pero inclusive ya actualmente, hasta en los debates que hay en redes sociales, especialmente TikTok, pues ya se empieza a manejar los conceptos de vida terrestre y vida extraterrestre, ¿no? Obviamente esto no cambia el sentido de que, bueno, la biología, a través de otras ciencias que pues, es la mastología, la genética, la embriología, la ontogenia,
pues han determinado que el inicio de un individuo de la especie humana, en este caso un ser humano, pues comienza en el cigoto, ¿no? Cuando se fecunda el óvulo a través de la fusión del espermatozoide, y eso es algo que no pueden negar, pero pues sí, con esta subjetividad que presentan las diferentes corrientes, ¿no? O bueno, acomodar los argumentos, como bien dijo el profesor Horacio, que no son lógicos, pues ya se empiezan a deformar el conocimiento, y es lo que genera confusión principalmente a los jóvenes, ¿no? Muy bien, pues me parece que sigo yo, ¿verdad? Muy bien, bueno, ese tema para mí es de los favoritos en cuanto al tema del aborto, en cuanto si es un ser humano, si es persona, si tiene el mismo valor moral que un ser humano ya nacido, ¿no? Porque me parece que se vuelve muy subjetivo, ¿no? Las personas pro aborto parece que tienen un único objetivo, tratar de quitarle valor al no nacido, ¿no? Y tienen que probar su teoría de las 1000 maneras posibles, ¿no? Su teoría no puede tener fallos, no puede tener huecos, tiene que ser sólida y no puede tener ninguna contradicción, ¿no? Pero cada vez que le pintan una línea para quitarle derechos al no nacido, esa misma línea se la podemos pintar a cualquier ser humano ya nacido, bajo ciertas circunstancias, que en realidad son cualidades como cambios accidentales en el mismo individuo, que es sustancialmente el mismo ser humano, ¿no? Desde el momento de su concepción. Cuando meten cosas como, es que no tiene conciencia, ¿no? Y la conciencia dio muy buenos ejemplos, Horacio, de que en algunos momentos de nuestra existencia se pueden perder de algún motivo, ¿no? Cuando estamos dormidos, cuando alguien está en coma, los recién nacidos hasta los 5 meses de nacimiento no se ha probado que tengan como tal un estímulo de conciencia, una respuesta cortical tardía, y hasta después de los 5 meses se han registrado apenas todas esas indicios de conciencia, ¿no? Y asimismo los niños que tienen autismo tardan más en tener ese tipo de reacciones. Entonces estaríamos cayendo directamente en una discriminación total, ¿no? También cuando hablan de la autonomía, también fracasan, porque hay seres humanos con menos autonomía, y según lo que sabemos en la lógica, mientras nuestra autonomía se ve más vulnerada, tenemos que defender más a las personas más vulnerables, pero en cambio su teoría fracasa porque con los no nacidos la aplican al revés, ¿no? Y así cada vez que meten un argumento, fracasa porque tiene muchos huecos, porque esa misma línea que le planteamos al no nacido, se la planteamos a personas ya nacidas, ¿no? Y así mismo pueden hablar del ser humano demográfico, que si tiene vida social, que si esto, que aquello, y todas ellas han fracasado hasta el día de hoy. Entonces, para mí su teoría es muy compleja, no llegan realmente a un punto fuerte, siempre tienen puntos muy débiles, donde para mí se rompe toda la teoría o la hipótesis de las personas por aborto, ¿no? Creo que es mucho más simple y más efectivo decir toda vida de todo ser humano desde la concepción hasta su muerte es igual de válida. Y no nos metemos en tantos líos, no hay contradicciones. Es una definición pura, sustancialmente el mismo individuo. No hay nada que puedan hacer contra eso, por más vueltas que le den. No importa qué argumento metan, si es de autonomía, de lo que quieran, todos ellos fracasan. Entonces me parece que este es un tema muy importante en el debate, pues, para el tema del aborto. Y pues esa es mi pequeña participación sobre este punto en específico. Muy bien, pues sin duda ha sido una tertulia verdaderamente interesante. Desafortunadamente por el tiempo nos vamos a quedar en este punto. Vamos a dar por terminada esta sesión, agradeciéndole por supuesto al profesor Horacio por estar con nosotros, por presentarnos sus conocimientos e invitar a la audiencia a que siga su medio, La Resistencia Radio, es su website, y ahí pueden también acceder a sus redes sociales para conocer un poco más sobre los contenidos que él está manejando. Sin embargo, quedamos abiertos para otra siguiente sesión, donde probablemente vamos a estar hablando sobre los retos que implica llevar a cabo y adelante esta causa pro vida. Así que pues muchas gracias a todos por asistir. Profesor, le agradecemos mucho su presencia y estar con nosotros hoy. Dios le bendiga y ya nos veremos próximamente para seguir profundizando en este amor al conocimiento que profesamos. Un saludo enorme. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego. Bye. Sí. Un placer. Bye.